Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast donde las voces del colectivo LGTBI se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Esto es Les Mariquites. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hola Mariquites, para quien aún no me conozca, soy Domi Díaz y aquí estamos en un episodio más de Les Mariquites en el que venimos a hablar desde un lugar que tiene mucho de raíz, de memoria y también de resistencia, porque el feminismo no nació en las ciudades ni vive solo en los grandes movimientos, también se teje y se defiende desde los pueblos. Y en este episodio, con motivo del 25 de noviembre, teñimos nuestro podcast de violeta y vamos a mirar de frente a una realidad que demasiadas veces queda oculta. Cómo viven las violencias machistas en el medio rural, qué ocurre cuando los recursos están lejos, cuando el silencio pesa más que la denuncia y cuando la desigualdad se multiplica por ser mujer y por ser de pueblo. Así que vamos ya con la entrevista. Hoy nos acompañan dos mujeres que están haciendo del feminismo rural una auténtica revolución, a veces silenciosa, pero imparable. Mujeres que han decidido no esperar a que las cosas cambien, sino cambiarlas ellas mismas. Mujeres que están defendiendo la vida, la tierra y los cuidados desde los pueblos, creando red, memoria y comunidad. Por favor, si podéis presentaros. Pues muchas gracias por invitarnos a este podcast y os felicito por vuestro trabajo y os doy la enhorabuena por la cantidad de audiciones que tenéis en YouTube, que os he estado mirando.
Yo soy Rosario Alises y soy de la Asociación Feministas de Pueblo, ahora soy la presidenta y soy de un pueblo de Ciudad Real, en Villarrubia de los Ojos, que está muy cerca de las Tablas de Daimiel. ¿Qué más? He sido médica, estoy jubilada y en los últimos años de mi carrera he estado trabajando en emergencias en el 112 y he aprovechado para formarme en feminismo y en la medicina con perspectiva de género. Así es que ahora estoy en disposición de compartir mis conocimientos con el resto de las asociaciones. Y ya está. Cristina, cuéntanos. Pues buenas noches, gracias por la invitación. Estamos encantadas de estar aquí con Les Mariquites. Y bueno, soy Cristina, vivo en Almagro, también un pueblo de Ciudad Real, no muchos habitantes, pero bueno, lo suficientes para que haya un poco de movimiento. Luego imagino que hablaremos un poco más sobre eso. Y bueno, soy socióloga, trabajo en una ONG desde hace muchos años y soy agente de igualdad y técnica de emprendimiento social. Y bueno, pertenezco a la Asociación Feministas de Pueblo desde el inicio y aquí estamos Rosario y yo mano a mano desde hace muchos años, junto con otras compañeras y hoy hablamos un poco en representación de ellas. Espero que estemos a la altura. Seguro que sí. Bueno, cada una con una mirada complementaria y con ir transformando lo rural desde el feminismo. Para nosotros es un placer que estéis aquí en Mariquites por hacer este especial 25N, Día de la lucha contra las violencias contra la mujer o violencias machistas. Y bueno, pues vamos a empezar por la base, por lo esencial. Vosotras habláis mucho de defender la vida y la tierra, que desde fuera pues suena político, ¿no? Pero dentro pues tiene mucha más carga política, ¿no? ¿Qué significa realmente esa frase, defender la vida y la tierra, cuando se dice desde un pueblo? Pues fíjate, partimos de la base de que somos seres ecodependientes. Eso quiere decir que no podemos concebirnos como sujetos autosuficientes que pudiéramos prescindir de la naturaleza que nos rodea. Y parte de esta naturaleza es la tierra, es el agua, es el aire y, por supuesto, el resto de los seres vivos que pueblan el planeta. Y por eso decimos que nuestra vida depende de nuestro entorno, de nuestra tierra de cultivo, pero también de la tierra agreste, de los bosques, de los matorrales que sujetan la tierra, de la vegetación que purifica el aire, del acuífero que nos da de beber. Y cuando decimos que defendemos la tierra, que es lo mismo que decir que defendemos la vida, pues estamos diciendo que exigimos la conservación del medio natural, porque de esta conservación depende que tengamos una vida digna, una vida saludable. Así es que defendemos la tierra y la vida y nos oponemos a las formas de contaminación industrial que nos está imponiendo un sistema más que capitalista, incluso más que neoliberal, un sistema que algunos llaman anarcolibertario, porque pretende la aniquilación del Estado y las regulaciones estatales y la libertad absoluta de las grandes empresas para controlar la economía mundial. Por cierto, que a mí me parece frustrante y decepcionante que nos hayan robado las palabras y los conceptos de anarquismo y de libertarismo. Totalmente de acuerdo con ese robo lingüístico. ¿Cómo afecta esa doble discriminación por ser mujer y por vivir en lo rural, ¿no? En desarrollo, ¿no? Como vivo, en lo laboral o Pues es que en los pueblos en general hay poca oferta de trabajo y menos todavía para las mujeres. ¿Que cómo afecta? Pues limitando las opciones. ¿Cómo va a afectar? O emigras y te vas a las grandes ciudades o al extranjero, o te resignas a llevar una vida doméstica en el pueblo. Y últimamente se está potenciando mucho el emprendimiento de las mujeres, que nosotras seamos quienes montemos nuestro propio negocio, que tengamos imaginación para encontrar nichos de mercado y oportunidades mercantiles, que está muy bien, pero todo el mundo sabe que una persona autónoma, en el sentido laboral, tiene mucho más trabajo y mucho más quebraderos de cabeza que una persona que trabaja por cuenta ajena. Y se nos presenta a las mujeres otro hándicap, como el que se nos presentó en los años 70, con la liberación de la mujer y la incorporación masiva al mundo laboral, que se nos pide que seamos superwoman, porque todavía falta mucho recorrido para que los hombres, los varones, se impliquen en los cuidados domésticos al 100%.
Pues la verdad es que sí que te ha quedado recorrido, pero bueno, estamos en el camino poquito a poco. A ver si se avanza por lo menos lo que nos gustaría, ¿no? ¿De qué manera el feminismo rural se convierte en una herramienta política para luchar contra el abandono institucional que sufrimos desde los pueblos? Y un poco esa España vaciada. Sí, en los pueblos tenemos problemas específicos, son problemas propios de lo rural. Pero que también compartimos algunos problemas con el feminismo urbano. Por ejemplo, lo que tenemos en común es el rechazo al sistema patriarcal, a las violencias machistas, a las múltiples discriminaciones, a la violencia institucional, a la violencia económica, a la violencia simbólica. Pero en los pueblos tenemos además el problema de la horrorosa articulación del territorio, o sea, la mala red de transporte público que limita a nuestros desplazamientos o los encarece, porque tenemos que llamar a un taxi o tenemos que tener vehículo propio. En los pueblos, además, tenemos el problema de las megaindustrias contaminantes de agricultura, ganadería y energéticas. En los pueblos tenemos el problema de la presión social que se ejerce sobre las personas que se salen de los cánones, tanto en el comportamiento o en la imagen como en las opiniones. Y dices de abandono de las instituciones. Dime tú, ¿cómo se comprende que el mismo gobierno autonómico que dice estar luchando contra la despoblación esté autorizando megaindustrias que expulsan a la gente de los pueblos porque no dan trabajo y además contaminan y también inutilizan la tierra para el cultivo? Así es que los movimientos sociales en general son la herramienta política que se enfrenta a esa incongruencia de la Junta. Y son los movimientos ecologistas, son los movimientos vecinales y también, como no, los movimientos feministas. Y nosotras no podemos permanecer impasibles ante las afrentas con que nos obsequia el gobierno autonómico. Y estas cuestiones son específicas del mundo rural. A los movimientos urbanos estas cuestiones como que les son más ajenas. Además, nosotras, como ecofeministas, tenemos entre nuestros objetivos preservar el medio natural, porque sabemos que dependemos de la naturaleza. La verdad es que hablabas de todas las violencias que se sufren, tanto las comunes como las de los pueblos, y que tengo aquí una asociación también aquí en un pueblo, y es que es tal cual, coma por coma, lo que acabas de decir, o sea, que también sufre el colectivo o también podríamos añadir un poco soledad, porque Sí. encontrar personas afines e iguales es más complicado todavía y te obliga a irte a... Y además enganchando muchos capítulos con ese tema, la LGTB, ser LGTB más allá de la verdad. Y bueno, pues lo que nos... Vamos a hablar de vuestra asociación de hace yo. em, ¿Cómo nace Feministas de Pueblo y qué os empuja a reformar? Porque os constituís en 2020, si me equivoco, ¿no? Sí, la idea surgió en el 2019, pero los estatutos los firmamos, o sea que somos oficialmente asociación de principios del 2020, desde enero. Pues, ¿cómo nace la asociación? Pues fíjate, la idea es de lo más típica. 6 mujeres que se juntan después de una experiencia común feminista en otra entidad y que deciden hacer un curso de historia de la teoría feminista en la Universidad Complutense de Madrid, y de ese curso, que nos juntó a todas durante todos los meses que duró, porque fue, me parece que de septiembre a mayo, surge la idea de hacer una asociación regional que acoja y ampare a todas las mujeres que se sienten solas y aisladas en sus pueblos por sus ideas feministas. Porque así era como nos sentíamos nosotras, puesto que cada una éramos de un pueblo. Pues una venía de Puerto Llano, otra de Almagro, otra de Manzanares, otra de Orgaz, de Sonseca y de Villarrubia de los Ojos. Y todas habíamos tenido alguna experiencia desagradable en nuestro pueblo por expresar nuestras ideas feministas y estábamos hambrientas de una red de apoyo. Y te voy a contar una experiencia especialmente desagradable de una de las fundadoras que siempre la contamos, y sucedió en Orgaz, donde se celebra todavía la fiesta de los quintos con una rondalla en la que los chicos que van a cumplir 18 años cantan a las chicas de la misma quinta.
Bueno, pues en este pueblo, en Orgaz, las letras de las coplillas que los chicos cantan se empezaron a volver ofensivas para las chicas, de tal forma que se las juzgaba como gordas, golfas, borrachas, feas. Bueno, pues una compañera que vive en Orgaz denunció esta violencia verbal en 2017. Bueno, no la denunció en los juzgados, sino que la denunció en redes sociales, en medios públicamente. de comunicación. Sí. Y a esta compañera la crucificaron en su pueblo. Así que alrededor de ella formamos piña, tejimos una red, protegimos, y esta experiencia con ella y el subidón que tuvo el feminismo en el 2018, pues fueron algunos de los motivos que nos impulsó a crear la asociación. Y, por supuesto, llevar el feminismo a los pueblos donde todavía no hubiera asociaciones feministas. Pues fíjate que me has hablado de ese caso y me ha recordado a unos compañeros de otra asociación LGTBI que creo que si no fuera ahí, si no fuera en el mismo pueblo, se acerca mucho, porque me contaron más o menos la misma historia y que en un punto arcoíris sufrieron mucha violencia. O sea que, Luego, Bolo Bolo estuvo con nosotras en Orgaz el año pasado. ajá, pues entonces es ahí. Bueno, preguntarte también un poco, pues cómo veis, porque estáis en varios municipios, ¿no? ¿Cómo se ha expandido Feministas de Pueblo? Pues al principio, haciendo la presentación de la asociación en cada uno de los pueblos de donde éramos las fundadoras, y en estas presentaciones ya tuvimos bastantes inscripciones. Luego también hicimos difusión en redes de, pues, con las actividades que íbamos organizando, y ahí también nos dimos a conocer. Otra forma de expandirnos era haciendo charlas y talleres de formación en los pueblos, que nos pusimos en contacto con los centros de la mujer y con las asociaciones de las 5 provincias, y bueno, pues, a base de ir a los pueblos también nos iban conociendo. Y otra forma que nos conocieran era en las manifestaciones y en los actos de calle, que desplegábamos una pancarta que ponía Feministas de Pueblo, pero que además estaba hecha como con puntilla, muy de pueblo ella. Y la gente nos decía: "Oye, qué maja la pancarta, pues yo también soy feminista y yo también soy de pueblo". Y pues eso, el llevar la palabra pueblo en nuestro nombre, en vez de la palabra rural, que también llamaba la atención, porque es curioso que hay gente de pueblo que no se define como rural precisamente porque no tiene un trabajo o una vida relacionada con lo agrario, con el campo, con el ganado. Así es que llamarnos de pueblo también es una seña distintiva que nos diferencia de las asociaciones. Y y luego también pasa que no estamos adscritas, a ver si lo digo bien, a ningún partido político, y aunque nuestra afiliación es de izquierdas, no permitimos que se nos identifique con partidos políticos, como pueda estar sucediendo, pues, yo qué sé, con las amas de casa que se identifican con el PSOE, con las AFAMER, que se identifican con el PP. Y bueno, y más formas de darnos a conocer, pues las femirrutas que organizamos a veces, que nos vamos a dar un paseo a la sierra o por los pueblos de la región, o el podcast que hemos estado haciendo durante 2 años, que ahora está parado, pero bueno, ya volveremos a retomar. Pues sí, pues invitar a quien nos escuche a escuchar vuestro podcast, porque ahí hay mucha información y seguramente merece mucho la pena escucharlo. La verdad es que cuando has hablado del tema político, yo no sé si es que nos asocian la gente a los partidos a otros partidos. Yo creo que al final es su lucha a lo que nos involucran y yo siempre digo que nuestra asociación es apartidista, es política, porque cumplimos una asociación política y la cumplimos porque de alguna manera ellos nos obligan a hacer política, ¿no? Sí, Porque si queremos cambiar el mundo, se cambia a través de la política y claro. si vienen otras corrientes contrarias, tenemos que pelear y eso se hace haciendo política. Claro. Nos acusan de que somos políticas, pero claro, decimos: "Es que política es todo, es que si hacemos, Eso. hacemos política, y si no hacemos, también estamos haciendo política". Pero es verdad, lo que no queremos es que se nos identifique con un partido político. Exacto. Es que Hasta comprar el pan es política, según donde lo compren. eso es. En Os organizáis en grupos de trabajo y de una estructura horizontal. Eso es algo casi novedoso, porque normalmente las asociaciones tienen su jerarquía, presidenta, secretario, tal, pero en vuestro caso he visto que os organizáis de otra forma.
Sí, ¿Cómo los bueno, hacéis y qué aporta esa organización? tenemos los cargos a los que nos obliga la administración, porque para registrarnos como asociación tiene que haber una presidencia, una secretaría, una tesorería como mínimo. Pero nosotras funcionamos por consensos y así está puesto en nuestros estatutos. Solo cuando no es posible el consenso es cuando acudimos a las votaciones. Pero lo hemos querido hacer así, lo de funcionar por consensos, porque priorizamos los acuerdos frente a la imposición, aunque sea la imposición de la mayoría sobre la minoría. Y la verdad es que nos está yendo muy bien. Todavía no hemos tenido ningún conflicto a la hora de tomar acuerdos. Bien, es verdad que también hacemos un esfuerzo importante para plantear las propuestas de forma que sean lo más inclusivas posible y precisamente para que no exista la posibilidad de que nadie quede marginada. Así es que tanto en los grupos de trabajo como en las posturas que hay que tomar ante determinados hechos, planteamos un debate abierto en el que participa quien quiere. A veces, a veces bueno, muchas veces hay que tomar decisiones rápidas, porque nos marcan la agenda y entonces planteamos la cuestión o bien en el consejo de representación, que es como la junta directiva de otras asociaciones, o bien en un grupo de Telegram en el que participan todas las socias y todas las simpatizantes que quieren. Y en ese chat de Telegram se expone la cuestión, se plantean propuestas, se llegan a conclusiones y se deciden respuestas. Y si te digo la verdad, es que a veces hay que hacer las cosas tan rápidas, hay que dar respuestas tan rápidas que a la gente no le da tiempo a reaccionar. En esos casos es el consejo de administración, de administración, de representación, el que está formado por 9 mujeres y nos reunimos semanalmente para atender todas esas demandas. Ujú. Y supongo que al final, pues eso, las decisiones también del día a día que se presentan, pues, da un poco esa estructura, pero se intenta utilizar lo menos posible, ¿no? Pues, al final, de alguna manera, lo que también es trabajáis en red para que una mujer quede aislada, ¿no? Sobre todo en pueblos que el aislamiento suma bastante, ¿no? ¿Por qué crees que eso es importante? Bueno, tú lo has dicho, lo mejor de la red es que en todo momento te sientes acompañada y sabes que siempre hay otra mujer u otras mujeres que te pueden echar una mano y que funciona la inteligencia colectiva y que somos varias las que conocemos el problema y podemos ayudar con la solución. Y, y cuánto mejor, cuanto que Internet nos ha facilitado un montón la comunicación, que se hace prácticamente instantánea. Y esto tiene sus más y sus menos, por lo menos en nuestra experiencia de activismo feminista. Em, Nos ha dado desde luego más satisfacciones que inconvenientes. Y, por ejemplo, para este 25N, ¿qué mejor forma de preparar una campaña de visibilización de las violencias machistas que repartiéndonos el trabajo entre todas? Pues nos coordinamos también con las otras asociaciones de la región, las que forman la red regional feminista, y una asociación se encarga del manifiesto, otra asociación se encarga del cartel, luego lo consensuamos todo, lo ponemos en común y lo lanzamos todas y además damos ejemplo de unidad y trabajo conjunto. Entonces, pues, es la ventaja que tiene, eh, a lo mejor una asociación tiene una idea para hacer una actividad en la calle y otra asociación nos gusta la idea, la replicamos y, bueno, ya no tenemos que pensar tanto. Entonces, así trabajamos. Pues, bueno, espero que este capítulo de este podcast sume ese granito de arena a este 25N y la verdad es que, bueno, vamos a contando. Em, Vamos a abrir ahora un capítulo, o más, casi más bien, pero no, la memoria de las mujeres rurales, porque si hablamos de feministas de pueblo, es hablar un poco de tu trabajo, Rosario. Rosario, para que lo sepan todo el mundo, escribió un libro que se llamaba Pioneras, donde rescata la historia de las mujeres de Villarrubia de los Ojos a lo largo del siglo XX. Mujeres que sostuvieron familias, campos, escuelas y vidas enteras, pero que apenas aparecen en los libros, salvo en el tuyo. Sí, qué sorpresa que vamos a hablar de mi libro. Bueno, lo vi, me Pues pareció importante, creo que hay que hablar de ello, ¿no? hay más libros, hay más textos que hablan de las pioneras de los pueblos, ¿eh? Bueno, pues habrá que recopilarlo y también habrá que darle su espacio. Rosario, vamos a verle en pantalla
tu libro, portada, ¿vale? Y bueno, pues cómo esos textos que supongo que has ido recopilando o esos testimonios, ¿cómo es ese proceso de ir recopilándolos? Pues mira, la idea partió de varios hechos, pero el detonante o uno de los detonantes fue una conversación casual con una vecina que me contaba la vida de una mujer que en los años 70 se quedó viuda con muchos hijos y quiso buscar trabajo. ¿Y dónde lo buscó? Pues en los albañiles. Estoy hablando de mi pueblo, de Villarrubia de los Ojos, en los años 70. Y los albañiles era el único trabajo que sabía que podía tener un sueldo más o menos fijo y le importó bien poco que fuera, un trabajo de hombres, le importó bien poco que no hubiera ninguna mujer, le importó bien poco que ella fuera la primera y lo que le importaba era sacar adelante a su familia. Para escribir el libro también me acordé de mi madre y de todas las mujeres que hicieron todo lo posible para que nosotras recibiéramos una educación que nos permitiera ser independientes económicamente, que lo hicieron en un pueblo donde las niñas no iban a la escuela o iban solamente un par de años. Y con esos pistoletazos de salida fue como empecé a indagar en las pioneras de Villarrubia, buscando en las actas de pleno del ayuntamiento desde el año 1900, buscando en la prensa histórica, en los boletines oficiales de la provincia, porque me interesaba saber y dar a conocer a las villarrubieras que nos abrieron camino, a las que vinimos detrás. Y en mi investigación sobre las pioneras de Villarrubia he constatado que muchas de esas mujeres pioneras actuaban más por necesidad y por instinto de supervivencia que por conceptos feministas. Y por eso digo varias veces en el libro que esas mujeres abrieron paso a las que veníamos detrás. Esas pioneras nos marcaron la senda del feminismo, pero ellas no sabían lo que era el feminismo, porque el feminismo no había llegado a Villarrubia. Em, También he de decir que en la presentación del libro, que hice en varias localidades de Castilla-La Mancha, tuve la ocurrencia de investigar si en esos mismos pueblos también había mujeres pioneras y anónimas, y que no eran conocidas. Y me encontré la sorpresa de que muchas de las asistentes a las presentaciones no solamente les gustó la ocurrencia, sino que la ampliaron, es decir, que ellas añadieron más mujeres a la lista de pioneras. Y y también me di cuenta que el síndrome de la impostora que describió Anne Mortallot, en ese síndrome hemos caído muchas mujeres y hemos minimizado las proezas que hemos conseguido o directamente hemos negado que lo que hemos hecho hayan sido proezas. Por ejemplo, nadie de las entrevistadas consideraba que tuviera importancia la abuela que se hizo cargo de la empresa al enviudar, o la maestra que se empeñaba en enseñar a las niñas, o la mujer que se embarcó sola hacia las Américas buscando una vida mejor, o la rapada y la represaliada en su pueblo por ser republicana. Bueno, en este último tema, en el de la represión, es que incluso ni querían que saliera el nombre de la represaliada, porque todavía hay mucho estigma sobre el hecho de ser roja. ¿Y qué otra cosa te puedo contar? Pues que en la asociación también hemos hecho homenajes a las mujeres rurales en varias campañas, y eso también ha sido una fuente de inspiración y un estímulo para que yo escribiera el libro, que, por cierto, lo escribí en los años de la pandemia, que no se podía salir de casa y que había que buscar tareas de casa, y hubo a quien le dio por hacer repostería y a mí me dio por hacer, eh, eh, Escribir. prensa. Bueno, pues ahí tenemos y bueno, me dan ganas de preguntarte si puede haber que haya una segunda parte, porque al escribirlo y ir contando con más testimonios, ¿por qué no puede haber una segunda parte, no, de Pioneras? Me costó tanto trabajo que no veas la pereza que me da. Tardé 2 años en época de pandemia, o sea, es una entrega casi de 12 horas diarias. Entonces, me costó trabajo. Bueno. En cuanto a las historias y los perfiles que hay en el libro, ¿cuál crees que te impactó más?
Pues en el libro de Pioneras se nombra precisamente a todas las mujeres que rompieron el molde de sumisa e invisible, o porque se atrevieron a hacer algo que ninguna otra había hecho en su entorno, o porque se introdujeron en un mundo masculinizado, o porque pusieron su voz y su cuerpo, como se dice ahora, para defender lo que consideraban justo. Hay un montón de historias, pero no puedo contar todas, pero mira, voy a nombrar algunas. Por ejemplo, la historia de la maestra Anacleta, de principios del siglo XX, que constantemente formulaba quejas al ayuntamiento para mejorar las instalaciones de la escuela de niñas y que fue sancionada por ello. O la historia del grupo de vecinas que protestaron por el agravio comparativo que suponía que la calle del alcalde estuviera empedrada y con luz, y la calle de ellas estuviera a oscuras y enfangada. O la historia de las curanderas que resistían los ataques de los médicos oficiales y seguían curando a la gente, la mayoría de las veces por la voluntad. O la historia de las republicanas que lucharon contra la dictadura y que fueron duramente represaliadas, no solamente por el franquismo, sino también por sus propios vecinos. O la de la mártir socialista que murió frente al ayuntamiento en una protesta que hubo en el pueblo en el 35. O la historia de las migrantes que demostraron valentía y coraje, muchas de ellas que viajaron solas. O la historia de las que se pusieron al frente de las asociaciones, de las cooperativas, de los grupos de acción social, de los sindicatos o de los partidos políticos, demostrando capacidad de liderazgo en aquel tiempo. O sea, historias de pioneras en un mundo rural donde la presión social, el qué dirán y la tendencia a pasar desapercibidas son más notables, más que en un entorno urbano. Luego recuérdame que te dé un par de ejemplares de mi libro. Eh, Te lo diré, te lo diré. Te lo apunto. ¿Qué crees, Rosario, que cambia cuando sois vosotras las que contáis la historia? Hostia, qué pregunta más bonita. Pues mira, precisamente he estado preparando una charla sobre las mujeres y la historia en la que destaco la importancia de que sean las mujeres las que investigan y las que cuentan la historia. Bueno, no lo destaco yo, lo destacan las investigadoras. Yo solamente lo divulgo. Y es importante que las mujeres seamos las investigadoras porque somos capaces de fijarnos precisamente en lo que hacen o hicieron las mujeres, y como ponemos el foco en ellas, somos capaces de valorar en qué medida las acciones de las mujeres han contribuido al desarrollo de la humanidad en general y de nuestro pueblo en particular. Y es que en mi pueblo, bueno, en todos los pueblos y en todos los libros escolares y casi todos los textos históricos, la historia no solamente la han escrito los hombres, sino que también la han escrito los vencedores. Y todas las personas que escribimos sabemos que los escritos son subjetivos, que nuestra interpretación de los hechos es nuestra. Y es posible que no sea compartida por otras personas que piensan diferente o que han tenido diferentes experiencias. Y la verdad es que la historia no se conoce en profundidad si no se tiene toda la información. Por eso es importante la visión y la versión de las mujeres. Bueno, de las mujeres o de cualquier ser humano que haya sido invisibilizado o discriminado por este sistema patriarcal, y estoy pensando en las minorías étnicas, en las personas incapacitadas, en las diversidades sexuales, en las poblaciones indígenas. Por ejemplo, esto que te digo, que he estado preparando la charla de las mujeres en la historia, he descubierto bibliografía que habla de que las mujeres tenían mucho prestigio y mucha importancia en los grupos prehistóricos, porque eran las dadoras de vida y por consiguiente las garantes de la supervivencia del grupo. Más que la caza, más que el fuego, más que las peleas por las conquistas del territorio, las mujeres garantizaban la supervivencia gracias a su capacidad de gestar y gracias también a su capacidad de formalizar alianzas con otros grupos para unar esfuerzos. Bueno, pues la verdad que estoy deseando que me des esos libros para leérmelo y bueno, pues supongo que no es solo un libro, ¿no? Es un símbolo y una forma de decir que aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Sí, efectivamente. Pues vamos a entrar ahora a un tema muchísimo, ¿no? Pero que es imprescindible tratar en capítulo como este, que es la violencia machista en los pueblos. Y bueno, los datos son demoledores. En España la incidencia de la violencia de género es hasta 4 veces mayor en el medio rural que en las ciudades.
¿Y por qué? Porque en muchos pueblos el aislamiento no es solo es geográfico, es también social. ¿Cómo explicáis vosotras ese riesgo en los pueblos? ¿Por qué aumenta y qué factores lo agravan? Pues un poco también lo que ha contado Rosario antes, ¿no? Y lo has comentado tú también, ¿no? El tema de la presión social, es decir, en los pueblos casi todas las personas estamos relacionadas de alguna manera. Tenemos lazos familiares que hacen muy difícil la posibilidad de que una mujer, en este caso, rompa el silencio, porque de alguna manera se posiciona en contra de medio pueblo. Incluso las órdenes de alejamiento a veces nos entra la risa triste porque tú tienes una orden de alejamiento en un pueblo donde a lo mejor si te la cumples la orden de alejamiento, te sales del pueblo, es decir, es bastante complicado. Y luego, claro, esta presión social hace que el estereotipo esté también muy marcado, ¿no? En la sumisión, de alguna manera, también las opciones de otras maneras de vivir, que también lo habéis comentado antes, es decir, la falta de diversidad, de pensar que yo tengo un proyecto de vida propio, independiente de mi familia, también las relaciones tóxicas, ¿no? O románticas que de alguna manera están muy presentes tanto en los pueblos como en las ciudades, pero que en los pueblos con el estereotipo tan sumamente anquilosado, pues se hace más difícil de romper, ¿no? El miedo a no encajar muchas veces también te lleva al silencio, la vergüenza, la culpa, que eso es algo que está muy presente en casi todas las víctimas de violencia de género y, cómo no, la propia ruralidad de la falta de recursos. Es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, en una mujer que viva en una localidad lejana, que a lo mejor tiene que hacerse 80 kilómetros para llegar a un recurso tipo centro de la mujer o una asesoría jurídica, eh, pues es inviable, ¿no? Sobre todo, además, si hablamos de que tiene cargas familiares, pues imaginaros lo que puede ser hacer ese periplo muchas veces en soledad, porque a lo mejor tu entorno familiar es el primero que te dice que no seas una exagerada, ¿no? Pues todo eso hace un microcosmos que es difícil de romper en el caso de la violencia. Ujú. Un poco, pues eso, son muchas razones que al final, pues cuesta dar ese paso, ¿no? Cuesta Sí, denunciar y al final te iba a preguntar que qué papel juega la familia, pero alguna vez, de alguna manera ya me lo has comentado, ¿no? Que sí. también a veces la familia también puede llegar incluso a presionar cuando lo deseable es que te ayude. Imagínate las mujeres mayores, o sea, estamos hablando a lo mejor de que todo esto, si ya añadimos ruralidad, mujer mayor, ya es un binomio casi mortal, ¿no? Porque el nivel de, de normalización de la violencia es muchísimo mayor. Ujú. ¿Qué iniciativas conocéis o impulsáis vosotras mismas que estén ayudando a romper esa barrera, ese Pues mira, nosotras mismas, lo ha comentado Rosario antes, para nosotras fue un golpe de realidad lo que estaba sucediendo en Orgaz. Tenemos una socia promotora desde el primer momento, una socia fundadora, que uno de los motivos que ella siempre dice, porque es un referente, ¿no? Ella siempre dice que se hizo feminista por necesidad y efectivamente hay veces que es que te va la vida en ello. Em, pues el caso de Orgaz fue paradigmático. Nosotras enseguida que ella nos demandó ayuda, fuimos todas como una piña y hacemos acto de presencia todos los años en esta romería que se produce de los Quintos. O sea, que es una iniciativa que llevamos desde el primer momento, que tampoco tenemos tantos años de vida, pero que es una constante. Luego también tenemos un grupo de apoyo de supervivientes de violencia con una psicóloga desde hace ya un par de años. Hay mujeres supervivientes que ya no conviven con su maltratador. Tenemos una socia que es psicóloga y hacemos un grupo de autoconciencia feminista y de superación para mantenerse firmes y además para no repetir, porque es otro patrón que se repite bastante en las víctimas de violencia de género, que tienden a repetir patrones de abuso con otras parejas nuevas, ¿no? También hemos trabajado muchas veces con el empoderamiento, con el proceso de empoderamiento. Nosotras mismas tenemos un grupo de autoconciencia que nos reunimos de vez en cuando, lo tenemos un poco abandonado, pero bueno, ahí seguimos trabajando cada vez que nos vemos y luego nosotras somos o pensamos que somos un ejemplo en nuestra visibilidad. De alguna manera, el hecho de decir que eres feminista en un pueblo, pues estás rompiendo determinados muros, ¿no? Simbólicos, de espacio, de contenido, de lenguaje.
y de diversidad, al fin y al cabo, y el trabajo en red, que lógicamente nosotras también aportamos lo que podemos. Bueno, pues llega este 25N y supongo que en los pueblos se vive un poco diferente. No hay grandes manifestaciones, pero lo que sí que hay unión. Y mientras estabas ahí comentando, que tengo aquí en pantalla, quería compartir el dato que está actualizado a 17 de noviembre. Es el dato de mujeres asesinadas por violencia machista. No sé si a día de hoy creo que está en 38. Y no, pues si no está mal, ¿no? Nosotras estamos contando ya 52, creo, ¿no, Rosario? ¿Te acuerdas el dato? Sí, porque ten en cuenta que una cosa es el recuento que se hace de violencia de género dentro de la pareja, que es como lo establece el Código Penal, pero hay muchos tipos de feminicidios. Los hay íntimos, los hay públicos, los hay de familias. Por ejemplo, una señora que hace poco ha sido asesinada por su hijo. Es decir, que nosotras contabilizamos la violencia machista en general. Y nosotras no llevamos el recuento perfecto, ¿eh? Y llevamos ya 52. A veces que nos reímos por no llorar cuando nuestras redes sociales inundan de esquelas, que si nos seguís en redes sabéis que hacemos una especie de recuento y parecemos de verdad el caso. O sea, parecemos una esquela mortuoria andante. Entonces, sí, sí, sí. Llevamos nosotras ahora mismo contadas 52 víctimas. Que no es poco. Que, La verdad, para lo pues que imagínate. en meses y medio, la verdad es que es lamentable. Muchas veces cuando damos clase en los institutos o vamos a los institutos, les digo, imaginaros que murieran en un año 52 futbolistas, ¿no? Claro. Sí, al Planteados, final, ¿no? enfocándolo de esa manera, quizá como que llama más la atención, ¿no? Al Sí, final sí, como sí, que sí. se sienten más interpelados. Sí, 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 pero las mujeres somos sacrificables, ya lo sabes tú. Sí, por desgracia. Es que en el fondo parece que la lucha feminista y la lucha LGTBI como que van por su lado, pero es que es opresor el mismo problema en la misma. Ujú, Yo creo que la violencia machista también la sufre el colectivo LGTBI, porque de alguna manera también se castiga esa feminidad, ¿no? ujú. Pluma y tal, Sí. todo lo que no encaja dentro de sus estereotipos, pues sufre esa violencia. Pero bueno, al final, pues ese 25N también, pues en los pueblos, bastante, ¿no? Que se siga celebrando, se siga haciendo. Y para vosotras, a nivel casi un poco personal, emocional, ¿qué significa un poco, convertir cada plaza de pueblo en un acto de resistencia? Pues tenemos ahí como sentimientos encontrados. Por una parte decimos, ¿cómo no salir a la calle este día? Y por otra parte decimos, a lo mejor justamente es el día que no hay que salir, porque es el día que también es el día de la hipocresía, ¿no? O el día de, ves ayuntamientos que están absolutamente recortando derechos de las mujeres y ponen una banderola o hay un minuto de silencio y nosotras estamos más por la practicidad. Pero bueno, es verdad que ahí cada una un poco hace lo que puede. En algunos pueblos pues van a hacer unos actos y nosotros vamos a hacer otros y nosotros no vamos a hacer absolutamente nada, porque también esto de la asociación lo que tiene es que también respetamos mucho la idiosincrasia de cada agrupación y de cada grupo de mujeres que haya en cada territorio. Pero sí es un acto de complicidad entre nosotras, de desafío al patriarcado, lógicamente, y un acto de resistencia total. Lo vivas como lo vivas, ¿no? Pero sí, vamos, por lo menos personalmente, no sé qué opina Rosario, pero yo lo vivo un poco así. Ujú. Rosario, si quieres añadir. No, 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 estoy de acuerdo con Cristina. Vale, vale. Pues la verdad es que bueno, lo piensas y dices: "Jolines, estamos perdiendo un espacio, ¿no? Que el 25N que debería ser nuestro", ¿no? Y huir un poco de ello, de ese espacio por la foto, ¿no? Por la foto que se hace el político de turno, que no hace lo que tiene que hacer. Pongo muchas fotos del 25N, pero tienes que hacer lo que tienes. Y castigar esa foto parece muy, no sé, tengo palabras, me parece importantísimo hacer, ¿no? Ujú. Pero es una pena que sea a costa de perder el espacio.
Sí, la verdad que a veces te sientes como un poco el atrezzo, ¿no? En determinados espacios es un poco el atrezzo, pero sí es verdad que es una disyuntiva, estar o no estar. Entonces respetamos los territorios en los que se quiere estar y los que no se quiere estar y se vive de otra manera o se trabaja de una forma más constante el resto del año o como cada una un poco lo quiera vivir. Vamos a hilar ahora una de las ideas más potentes del ecofeminismo rural, que hablaba Rosario antes, la sostenibilidad de la vida. Y aquí la clave es sencilla. Si las mujeres sostienen la vida del pueblo, sostienen también su futuro. En muchos municipios son ellas quienes cuidan, atienden, acompañan, mantienen la comunidad en marcha, pero ese sostén pues está cargado de desigualdades. ¿Cómo explicáis vosotras el papel central de las mujeres en la sostenibilidad de la vida de los pueblos? Pues fíjate que yo lo explico por la tradición, por la costumbre, por el mandato patriarcal de que la mujer tiene que ser la que sostenga la vida. Y una cosa es que seamos las que gestamos, las que parimos, las que damos teta, porque eso es biológico, y otra es que tengamos que ser nosotras, no ambos, hombres y mujeres, quienes se ocupen de los cuidados a lo largo de toda la vida. Desde la creación del patriarcado en que el hombre se erigió en dueño y señor de la vida de las mujeres hemos estado relegadas al ámbito privado. Yo personalmente no creo que seamos por naturaleza cuidadoras, sino que lo somos por educación, por cultura, por aprendizaje. Lo que pasa es que no niego que suceda justamente lo que tú dices, que la mayoría de las tareas de cuidado están adjudicadas o autoadjudicadas a las mujeres. Y de momento tenemos que vivir con eso hasta que las cosas cambien. Y afortunadamente las cosas están cambiando o las estamos cambiando, que parece que los cambios vienen del cielo y no. Cada vez hay más hombres que dedican tiempo y esfuerzo a cuidar. Han empezado, muchos cuidando a bebés en la familia y ya es algo. Y también hay hombres que están al cuidado de sus esposas enfermas, que no delegan en otras mujeres de la familia. Pero tienes razón, cuando se trata de cuidados, las protagonistas siguen siendo las mujeres. Eh, y yo también me lo explico cuando compruebo que el movimiento asociativo en los pueblos está mayoritariamente integrado por mujeres. Y eso también tiene que ver con la sostenibilidad, con la cohesión en el pueblo, con el espíritu de cooperación. Fíjate que ese dato me choca un poco porque en la mayoría de asociaciones LGTBI echamos de menos mujeres. O sea, yo digo, por favor, una mujer, a cuidarla como sea, ya, porque es como, jolín, cuesta que participen y bueno, pues a veces yo también me intento deconstruir porque digo, bueno, a ver, yo como hombre, ¿qué espacio estoy ofreciendo a una mujer para que se intente hacerlo lo mejor posible y lo mejor, ¿eh? Pero bueno, desde aquí llamamiento a que se apunten las mujeres a mi asociación, Nosotras ya que me enseñen también, y porque yo estoy dispuesto a aprender todo lo que sea necesario. Nosotras en nuestra asociación somos una asociación mixta, es decir, aceptamos hombres y me parece que tenemos 5 hombres en un aforo de casi 180 asociadas. No. Sí, nuestro unicornio son las mujeres jóvenes. Sí, eso sí, es verdad. Pero en los pueblos, si te fijas, el club de lectura mayoritariamente mujeres, el club de senderismo mayoritariamente mujeres, yo qué sé, las asociaciones, incluso las hermandades estas, las cofradías, hay un montonazo de mujeres. Sí. Uf. Sí. Y mira, Total. hablando de jóvenes, te quería preguntar, ¿cómo veis a los hombres jóvenes ahora que se habla de la juventud y que está polarizada y todo esto? ¿Cómo lo valoráis vosotras? Polarizada. Yo los veo como a los hombres adultos, Como la exactamente igual que los sociedad, hombres adultos. estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, es que es un reflejo fiel de la sociedad, ¿no? Los ¿No jóvenes son creéis que están aprendiendo también un poco a pesar de a ser más corresponsables? S Yo creo que sí, que los que están sensibilizados están muy bien sensibilizados y los que están en el otro lado, en el lado oscuro, están también muy polarizados, sí. sí, sí.
Y bueno, también un poco está esa parte estructural de pueblos, ¿no? Donde denunciabas tú antes esa falta de servicios básicos, el transporte, que está fatal, la sanidad, que qué sitio está bien, también te digo, educación, incluso las telecomunicaciones. La vida se complica y bueno, pues se agrandan un poco más esas desigualdades, ¿no? ¿Qué demandáis como feministas de pueblo? ¿Qué servicio es más urgente de poner en orden en el pueblo? Si Más es que que podéis servicio. decidir uno. Sí, todos. Pero en principio, lo primero y principal, oportunidades de un empleo digno, estable y conforme a la ley, o sea, con un salario mínimo interprofesional, porque las mujeres en los pueblos tenemos menos oportunidades de empleo, y eso no lo digo yo, lo dicen los datos. En los pueblos se mueve mucho la economía sumergida, las mujeres están metidas en esa economía sumergida, en un empleo sin alta en la seguridad social, sin contrato, por horas, un empleo de cuidados que ahora o sea, ahora te llaman y ahora no te llaman, de acompañamiento a personas mayores. Así es que, pues eso, el empleo es lo principal. Las mujeres jóvenes, las que tienen estudios y toda la vida por delante, no encuentran un empleo satisfactorio en los pueblos, y el hecho está ahí, los pueblos se vacían de mujeres jóvenes. Pero incluso las mujeres con empleos estables, en los pueblos también faltan recursos que mejoren la calidad de vida y que les haga atractivo un proyecto de vida en el pueblo. Y estoy pensando en lo que tú dices, pues, por ejemplo, en escuelas de calidad para la infancia, o en la oferta cultural, o en una atención sanitaria continuada, o en la cobertura de Internet, que eso también, cuenta mucho ahora, o en una oferta de ocio edificante, que no sea todo beber y consumir drogas. O sea, que es que si preguntamos a la juventud por qué se marchan de los pueblos, probablemente la mayoría nos digan que porque el pueblo está muerto. Claro. Lo que pasa es que, bueno, a día de hoy irse a la ciudad también es una trampa, ¿no? Al precio de cómo está la Mm, vivienda, tener un trabajo, un empleo y yo veo la juventud que está un poco atada de pies y manos. O sea, el pueblo no le puedo quedar, pero la ciudad tampoco. O sea, ¿a ujú. dónde van? Vamos a ver A si así llamamiento a están quien sea que den una solución a esto ya. así están hacinándose, alquilando habitaciones a precio de oro. Es que, Mm, pero también es verdad que le inculcamos a la gente más joven desde muy tierna edad que el éxito social viene de la ciudad. Es decir, cuando tú haces un pregón en un pueblo, una de las cosas que ves es que siempre traen a alguien que ha triunfado fuera. O sea, que es como una especie de colonialismo, ¿no? sí, Eh, entonces, bueno, también hay mucho que decir ahí, o sea, que son procesos complicados. sí, la verdad es que te comparto tu reflexión. Me ha pasado, ¿este quién es? Que hace 1000 años Mm. que no le veo y viene aquí a dar el pregón porque digo, vale, pues enhorabuena, pero Sí, sí, que puede ser el último becario sí, de donde sea, pero bueno, se hizo las Américas, ¿no? Y sí. le ha el pregón. Pues bueno. Bueno, vamos a meternos ahora en otro de los temas que más suelen pasar desapercibidos cuando hablamos de igualdad en los pueblos, la tierra, la economía, quién tiene el poder de decidir sobre ella y porque el feminismo rural también va de esto, pero de titularidad, de derechos y de liderazgo. Y vamos a hablar de leyes también. En Castilla-La Mancha hubo un antes y un después con el Estatuto de Mujeres Rurales, la Ley 6/2019, una ley que por primera vez vincula la participación de las mujeres en cooperativas y entidades rurales al acceso de fondos públicos. Vamos, que si no hay mujeres en la mesa, no hay pasta. Y así, pues se empiezan a cambiar las cosas, ¿no? ¿Cómo valoráis vosotras ese cambio? Si es que Nosotras somos legal. muy, muy, muy críticas con este Estatuto de las Mujeres Rurales. Lo primero, porque hace un cuello de botella o pone un foco minúsculo en la diversidad de las mujeres que vivimos en el medio rural. Es decir, una cosa es ser rural y otra cosa es ser agrícola, eso para empezar. Y parece que el Estatuto de las Mujeres Rurales solamente se ha detenido en un tipo de mujer y además ligado a la industria agroalimentaria, que nosotras, como ha dicho Rosario, somos muy críticas con ese modelo productivo, ¿no? De tan intensivo, tan devastador y tan poco
empoderante, ¿no? Para los territorios y para las personas que trabajan en ese sector. Además, es una declaración de intenciones absolutamente vacía. Es decir, que nosotras, si desde luego tuviéramos que considerar que es un hito, no es un hito en absoluto. Al contrario, yo lo veo casi como una piedra en el zapato porque se ha vuelto a dejar a las mujeres en un lugar absolutamente arrinconado y muy, muy, muy estereotipado. Aparte de que luego no se cumple, eso le estabas contando de que no reciben pasta aquellas entidades masculinizadas, solamente tienes que ver los consejos rectores de cada uno de las industrias agrarias y de nuestra representatividad. O sea que nosotras somos muy críticas, creo que ha quedado claro. Sí, sí, Fíjate, fi clarinete. fijaros que la definición de mujer rural en el Estatuto de Mujeres Rurales es, no solamente la que vive en un medio rural, en un pueblo, sino también la poseedora de explotaciones en el medio rural. O sea, que es que mujer rural es lo mismo la botín que mi vecina. Claro, y no es lo mismo. Claro, tiene los mismos derechos, las mismas ventajas. No tiene sentido. Ninguno. Pues, ya que yo cuando lo vi digo, esto, pues, habrá aportado a lo mejor algo positivo, pero Hombre, algo hay. Lo de la paridad en los consejos rectores, lo de la Bueno, obligatoriedad de que haya planes de igualdad, mm, que tampoco se cumplen, pero bueno. que tampoco se cumplen. Habría que ver también los ayuntamientos cómo están con los planes de igualdad. Es decir, que bueno, no sé, es papel cuché. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, nosotras hemos sido muy críticas con esto, en su momento ya lo valoramos y nos llevábamos las manos a la cabeza. Lo único que tengo positivo es que se detiene en una parte de la población, que bueno, sí. cierta visibilidad te da, pero más allá de eso, absolutamente ninguna. Me parece más interesante la titularidad compartida, que creo que también querías hablar de ello, que creo que sí que puede ser más interesante con reserva. Pues vamos a ello. La Ley 35/2011, Ley de Titularidad Compartida, que es otro pilar del feminismo rural o agrario, ¿no? El agrario era anterior, ya. Aquí tengo los apuntes, ya creo que no. Bueno, según es una ley que viene a decir algo muy básico y muy justo, que si trabajas en la explotación familiar tienes derecho a que ese trabajo cuente, a, pues, a cotizar, tener jubilación, acceder a ayudas y no ser la ayudanta de. Eso se da mucho en los pueblos, ¿no? ¿Cómo lo valoráis y qué barreras habéis encontrado para que las mujeres se inscriban en esa titularidad compartida? Pues mira, es una ley miope. Y te voy a explicar por qué. Por tal y como nosotras lo vemos, es una ley que de alguna manera no está teniendo en cuenta las estructuras subyacentes que hacen posible el patriarcado. Es decir, hay una cosa que se llama la igualdad formal y hay una cosa que se llama la igualdad real. Es decir, tú puedes poner una ley preciosísima que si luego realmente no remueves los obstáculos, como dice la Constitución, que no me lo estoy inventando yo, que hacen posible que el patriarcado exista, pues por muy buena ley que esa sea, que en este caso es buena ley, pues no sirve para nada. ¿Y en qué me apoyo? Pues que solamente el 3,6% en España de las explotaciones agrarias se han puesto a título compartido por la pareja. O sea, eso te hace una idea del impacto minúsculo que ha tenido esta ley porque no se ha trabajado el sustrato. Es decir, ¿qué es lo que hace posible en una casa que se llegue a la conclusión de que la titularidad debe ser compartida? Pues para eso tenemos que negociar de igual a igual las dos partes de la pareja y es que eso no se produce. Las damas siempre somos vistas como una ayuda familiar, ¿no? Las asociaciones de damas de casa, que son las que primero llegaron al territorio antes que nosotras, eh, sí, sacaron a las mujeres de casa, pero no han trabajado el proceso de empoderamiento, no han trabajado masculinidad con ellos. Es decir, que los obstáculos son estructurales para que esa ley efectivamente pueda llevarse a cabo en condiciones óptimas. Entonces, bueno, pues es miope, porque no está teniendo en cuenta toda la estructura subyacente del patriarcado, ¿no? Que hace posible que las mujeres, aunque tengan la ley a su disposición, no la utilicen. Y eso que últimamente hay una ayuda, monetaria para las mujeres que se dan de alta, para Claro. afrontar los primeros gastos de cotización a la seguridad social, pero es verdad que Se ha ido Rosario. Sí. sí, me he ido. Ahora, Quería ahora. decir
quería decir que hay muchos hombres que no entienden todavía que eso sea necesario, que la mujer sea cotitular. Ujú. Sí, por no hablar luego de las pensiones no contributivas, de la feminización de la pobreza, es decir, que hay muchos conceptos ligados a un mercado laboral discriminatorio y la titularidad compartida, si no se trabaja bien, pues lo único que hace es incidir en ello, no solucionarlo. La verdad es que bueno, que se agradecen los avances legislativos, aunque sean muy, muy, muy pequeños pasos, y como para... Porque es nuestra labor, ¿no? También como asociaciones, porque luego nos llaman partidistas y tal, y nosotros lo que tenemos que estar es empujando al político y al partido de turno para que hagan las cosas medianamente en condiciones. Comentabas tú, Rosario, el tema de las cooperativas, que son espacios muy masculinizados, y al final, pues eso, y las decisiones que de esas cooperativas y de decisiones sobre el campo las toman, pues es que esa igualdad precisamente valga la paradoja un poco desde la raíz, ¿no? Un poco. ¿Qué hace falta, además de esa ley, para que esas mujeres lleguen a esos órganos directivos? Pues lógicamente lo que estamos hablando de ese proceso de empoderamiento, es decir, y luego tampoco nos sirve eh, cualquier mujer, es decir, si hay 18 millones de Angelas Merkeles, pues tampoco hacemos nada, o Margaret Thatcher, que haya muchísimas Margaret Thatcher, pues tampoco nos sirve, ¿no? Entonces también hay que trabajar el proceso de empoderamiento en las mujeres, es decir, que si vas a perpetuar una estructura patriarcal, pues tampoco me sirve, sí, porque das visibilidad a las mujeres y eso siempre es de agradecer, ¿de acuerdo? O sea, bien, pero lógicamente hay que remover los obstáculos que hacen posible que haya hombres y luego cuando hay estructuras de poder que están copadas por mujeres, también que esas mujeres representen el feminismo, ¿no? De alguna manera, que nos lleve de bandera. Y las cooperativas no son ahora mismo las agroalimentarias, hablo, ¿eh? No hablo de economía social en general, sino hablo de las agroalimentarias que conocemos en Castilla-La Mancha. No son un paradigma ni horizontalidad ni de felicidad, o sea, funcionan como un consejo de administración de una SA. Es decir, que no funcionan justamente como es su esencia cooperativista. Entonces, bueno, yo creo que ahí no está la respuesta, no está en lo agroalimentario o del modelo productivo y no está en que haya muchas mujeres solamente. Los techos de cristal están muy bien, pero antes de llegar a los techos de cristal y romperlos, hay que romper otro tipo de barreras que tienen que ver incluso con el creerte con derecho a tomar decisiones, a estar en un espacio público y a tener una opinión propia sobre las cosas. Y eso es un proceso largo que hay que trabajar poco a poco. Ujú. Bueno, pues para terminar un poco con este bloque rápidamente, ¿cómo imagináis un mundo rural con más liderazgo femenino? Pues fundamentalmente, lo ha dicho Rosario estupendamente al principio, ligado a la vida, que sea posible vivir, que nos cuidemos, también con la practicidad que tiene una ama de casa, esa economía de ama de casa de que no se gasta lo que no se tiene y cuando se tiene se gasta en aquello que es fundamental, como pueden ser los servicios, como pueden ser los transportes, como pueden ser las necesidades de la vida, eh, fundamentalmente muy práctico, o sea, haciendo la vida que merezca la pena ser vivida, como dice Yayo Herrero, y respetuosa con el medio ambiente y las personas. Es que no hay otra posibilidad de hacerlo. Y con otra forma de relacionarse, otra forma de llevar una dirección de empresa, otra forma de tener relaciones laborales, otro ambiente de trabajo, otro ritmo. Sí. Ujú, Bueno, suponiendo que las mujeres, como dice Cristina, sepan, o sea, estén empoderadas y estén convencidas de que tienen que actuar de acuerdo a lo que decimos en el feminismo. Porque claro, ujú. si van a perpetuar lo que han hecho siempre los hombres, pues tampoco vale. Claro, hablamos de una economía que no se basa en el capitalismo, desde luego, para nada. Hablamos de una economía social y solidaria, hablamos de justicia, hablamos de cultura de paz, hablamos de tantas cosas que no tienen ahora mismo nada que ver con el capitalismo, con este neoliberalismo que tenemos en los foros. O sea, que sería completamente diferente, vamos. Y seguramente se agradece, ¿no? Que sea diferente. Te toca mirar hacia adelante. Y bueno, pues el futuro aún se está escribiendo en cada pueblo. Em,
¿Cómo imagináis un poco el futuro del feminismo y de la lucha feminista en Castilla-La Mancha? Pues mira, estamos ahora mismo con tal retroceso que estamos casi intentando no dar pasos atrás. Más que mirar al futuro, estamos mirando al pasado para intentar no volver a él. La verdad es que es bastante triste, pero, ahora mismo vamos al día a día, o sea, con esta practicidad, que es porque somos personas mayores, eh, vamos por la vida, vamos día a día. O sea, Ujú. prácticamente hay una emancipación, lógicamente, que sería si no, de los movimientos sociales sin ese horizonte emancipatorio, pero vamos un poco, resistiendo. O sea, realmente esto es pura resistencia. Y bueno, el feminismo rural, tiene que hacer posible una tierra donde nadie quiera, que quiera quedarse, tenga que irse, ¿no? Con un respeto a la naturaleza y con objetivos concretos. Tenemos pendiente trabajar masculinidad, tenemos pendiente muchísimas cuestiones, la cultura de la paz, que nos preocupa muchísimo porque vemos que hay mucha violencia, no ya solamente verbal, sino que también empezamos a ver violencia física, y tú me estabas contando hace un momento. Hace poco una amiga me dijo que en un espacio en principio amable, prácticamente la amenazaron con fusilarla. O sea que imagínate, más que hablar de futuro, estamos casi resistiendo frente al pasado regresivo que se nos quiere imponer otra vez. O sea que, y ahí va a ser necesario que efectivamente nos unamos absolutamente todos los movimientos emancipatorios, lógicamente. Ujú. Bueno, también el feminismo rural no solo va de mujeres organizándose, sino que al final es mover a todo el pueblo y a veces cuesta, ¿no? Hay personas que se resisten. ¿Qué le diríais a quien aún piensa que en los pueblos no hace falta feminismo? De todo menos bonito. El que miren a su alrededor. Yo, No, que yo, miren a yo su de entrada, alrededor. Nosotras somos muy empáticas. yo de entrada, según, Sara. según con quién, yo es que ni entro al trapo, vamos. Ujú. Ujú. Bueno, a ver, quizás No, más es que bien la además pregunta es tratar de convencer a esa persona que todavía no se termina no, de decidir. Mira, si dice que no, no más hace que falta el feminismo, es que no tiene ni idea de lo que es el feminismo. no, que Entonces, no está ciego. Es hay que decir, si empezar tú de vas al cero. centro de salud Si tú vas al centro de salud y solamente hay mujeres con niños, y vas a los parques, solamente hay mujeres con niños, y en las conversaciones hay grupos separados de hombres y de mujeres, si solamente tienes que ver las relaciones de pareja, que algunas veces dices, madre mía, no sé si son amigos o enemigos, si tú todavía sigues escuchando en algunas casas eso de no molestes a tu padre que está cansado, cuando ves el reparto de tiempos, el coche grande, la tele grande, cuando estás a tus hijas dentro del bar, porque a ver qué van a pensar de ti, que me voy a quedar fuera del bar. Cuando los hombres y las mujeres, las parejas de hombres y de mujeres puedan hacerse arrumacos en la vía pública, porque no tienen miedo a la censura. Pues bueno, lógicamente, si todavía hay gente que después de todo esto que he contado y de todas las cosas que va pasando en la vida diaria, pues yo que no sé, pues eso, ya hay veces que digo, pero tú me lo estás preguntando por mala fe o por falta de información y conocimiento. Entonces, si es por falta de conocimiento e información, yo te lo cuento. Ahora, si es por mala fe, pues lógicamente, como dice Rosario, No vamos, pierdo el tiempo. se acaba la conversación. No, totalmente. Claro. Ujú. Bueno, pues un mensaje así para cerrar un poco el bloque, para intentar que más mujeres se apunten a feministas de pueblo. Jo, qué difícil. Pues, Claro, pues mensaje que otro mundo es posible. Ese mensaje que sirve un poco de coletilla para todo, que podemos tener un proyecto de vida emancipatorio para todas las personas y para todos los seres sintientes, eh, que tengamos esperanza, porque interiorizar la impotencia es la del fascismo y la soledad también. Se está muy bien en un grupo. sí, sí, si te sientes sola, si necesitas, un grupo para charlar, para reír, para compartir, pues aquí estamos. A ver. Ujú. Sí, Bueno, pues total.
pues nos quedamos con ese mensaje. Y bueno, pues ahora vamos a conoceros un poquito más con nuestro Mariki Test. Hey, hey, ven aquí. Vale, pues el Mariki Test son 10 preguntas rápidas, súper sencillas, sin pensar mucho para conocer un poco más vuestro perfil y que pues, la gente que nos escuche os conozca un poquito más. Vamos con la primera. ¿Cuál es vuestro libro favorito? Y no vale pioneras. Pues yo La extraña desaparición de Esme Lennox, Ujú. Yo es que no tengo libro favorito, yo solamente de puedo Mario Farrell. yo no puedo solamente puedo hablar de un libro que me impactó y me cambió la manera de ver el asunto, y fue El proxeneta, de Mabel Lozano. ¿Cuál es vuestra película o serie de referencia? Yo tampoco tengo pelis de referencia, Pues Pubertad, porque la acabo de ver. ¿eh? Claro, es que a medida que vamos viendo nos van gustando, pero yo a mí ahora me están gustando todas las que tienen la temática de la Claro. historia de Palestina. Ajá. Cristina, ¿cuál había dicho? Que no se te ha escuchado bien. No, Pubertad, como la acabo de ver, la tengo tan reciente Ajá. ¿Qué y canción o como himno LGTBI? clásicos, La boda de Muriel, que es un clásico para mí. Ujú. Vale. Canción o himno LGTBI, o en este caso feminista, que nunca falta en vuestra playlist. Pues tampoco tengo playlist. Pues LGTBI Le Tigre, Bueno, canción clarísimo. favorita, canción favorita. A mí en general me gusta la música soul y la instrumental. Ujú. Cristina. Y yo un grupo feminista norteamericano y muy, muy pro derechos LGTBI que se llama Le Tigre. Ujú. Un lugar, un icono, un referente. Lo tengo feminista, lo tengo LGTBI con el podcast, pero en este caso me podéis decir un icono feminista. Ana de Miguel. Pues algo de la cultura pop, Patti Smith, por ejemplo. Un lugar seguro especial para vosotras. Uy, para mí, o mi casa o mi coche. Estoy muy a gusto ahí. Lo comparto. Cristina. Cristina, ¿nos oyes? Ahora me he quedado congelada, ¿verdad? Hola, ¿me oyes? Vale. Un lugar seguro especial para ti. El campo. ¿Qué significa para vosotras la palabra orgullo? Para mí, autovaloración o empoderamiento. También sentirme con poder. ¿A qué 3 personas invitarías a cenar? ¿Pueden estar vivas o no? Yo, a alguien de mi familia, a alguien de la asociación y a una persona desconocida. Yo a cualquiera. Nunca voy a negar un plato de comida. Bueno, pero se entiende más en la charla, en el ambiente, en lo que se vaya a compartir, más que lo que es el plato en sí. Sí, sí. ¿Palabra o expresión que os defina mejor? Prisillas. Vale. Broma interna, Yo viví entiendo. sí, sí, sí. Yo vividora. Bueno, otra broma interna, entiendo. Vuestro superpoder oculto. Yo, la buena gestión del tiempo. Yo el análisis. ¿Y a quién recomendaríais que participe en este podcast? Por mi parte, Hernán Bandera.
Y yo creo que todo el mundo. No me dejaría nadie. Hernán Bandera tiene las puertas abiertas del podcast entero. Lo que pasa es que ahora le pillo muy liado. Pero Hernán Bandera le tengo un cariño inmenso. Pues muchas gracias por mencionarlo, la verdad. Ha sido un placer teneros aquí en Les Mariquites. Gracias por vuestro trabajo en Feministas de Pueblo. Nos quedamos con muchas ideas, con mucho aprendizaje y muchas reivindicaciones que hacer este 25N. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias. Pues a vosotras os mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Hasta siempre. Y hasta aquí el episodio de hoy de Les Mariquites. Si os ha gustado, recordad darle a like, suscribir a nuestro canal de YouTube y tocar la campanita para que os lleguen las notificaciones. También podréis encontrarnos en Spotify e iVoox, así que compartirlo para que llegue cada vez a más gente. Seguirnos también en nuestras redes sociales para estar al día de todo, en Facebook, Instagram, Threads, TikTok y Blue Sky. Y recordaros que tenemos merchandising solidario en nuestra tienda online que podréis encontrar en la web tr.ee/lesmariquites, donde parte de los beneficios irán destinados a apoyar el trabajo de la asociación LGTB Torrijos. Y nada más, nos escuchamos el próximo domingo en el podcast donde las voces del colectivo LGTBIQA+ se escuchan alto, claro y con mucha pluma. Y esto será aquí, en Les Mariquites. Chao, hasta pronto. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Hey, hey, ven aquí, es el momento de aprender. Les Mariquites ya llegó, con ideas que vas a entender. Con el apoyo de LGTB Torrijos.